Que el amor ha sido derramado en nosotros y que todos estamos llamados a servir y a ministrarnos y a poder estar compartiendo unos con otros. Con ese corazón es que nos reunimos, nos congregamos y tenemos este espacio para alimentarnos unos a otros de lo que Dios trabaja en cada uno, ¿sí? De lo que Dios ha trabajado en cada uno de nosotros y poder nutrirnos. Y con ese corazón hoy tenemos la oportunidad de que alguien nos comparta la palabra de Dios, que también es algo para el cual estar agradecidos, de que alguien nos comparta de su corazón lo que Dios ha puesto, lo que Dios le ha mostrado, lo que ha trabajado con el Señor desde las Escrituras. Así que quiero invitarla a Betty que pase y que agradecerle por su corazón y por su tiempo de traernos la palabra viva. Bueno, llegó el día. Sí. En verdad sí. Hubo un año que bastante trabajó el Señor conmigo. Y bueno, Él va renovando todas las cosas. Trae cosas nuevas, nos trae fortaleza, nos trae cambios. Y a veces queremos quedarnos con las glorias pasadas, pero tampoco sirven. La que pasó, ya pasó. Ya dije aleluya ayer, pero no me sirve para hoy. Entonces digo, bueno, ¿cómo Él nos va llevando a un gran cambio? Pero en esos cambios estaba mirando que a veces la pregunta era ¿en qué ciudadanía vivo? En la ciudadanía, porque estamos en dos ciudadanías, en la de Dios, en el reino de Dios o en el mundo. ¿Cuál es mi ciudadanía? Y a veces esas pequeñas preguntas son las que a veces cuando uno se enoja, cuando uno se ofende, cuando uno reacciona con nuestra carnalidad, con nuestra emoción, el hecho de querer defendernos siempre. Entonces digo yo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos? Y a veces no saber es pensar y esperar en Dios. O cuando nos suceden cosas difíciles como enfermedades, como situaciones, como hoy decían, de calle o de hambre o de situaciones que muchos pueden estar pasando, de escasez. Y digo yo, bueno, es fácil decir, hermano, salí adelante, confiá, tenés fe, qué sé yo, ¿no? Es fácil, pero a veces dar las herramientas para todo eso es un poco complicadito. Y bueno, el Señor en todo esto a mí me venía hablando y la pregunta era, ¿cómo te tentamos, Señor? ¿Por qué la tentación? Y esto va un poco a colación, que mis ruidos, nunca tuve la certeza, pero por mucho tiempo llevé esto de que a mí me hacía ruido el hecho, vos declará que sos sano. Vos declará que sos sano. Yo sé que tengo un sanador, pero Él es el sanador. No digo yo, te digo que sos sano, porque hemos visto que eso ha fracasado y lo hemos visto con Melgar, con más razón, ¿no? Fue tan, yo digo que vos vas a sanar. ¿Cuántas declaraciones tuvo? Porque hermanos en la puerta, en la casa, en el hospital, en donde sea, todo el mundo declaraba lo mismo. Y yo decía, Señor, ¿por qué me hace ruido esa palabra? Yo como la vida en el mundo, hice control mental
Entonces me llevaba a que eso no era de Dios, porque yo no tengo que repetir, porque eso hace el que hace el control mental. Figuritas, pegalas, hacelas, y vos todo el día te levantás, vos declarás lo que querés. Vos vas a querer tal cosa, querés el auto, querés la casa, querés esto, querés lo otro, querés que un hijo cambie, querés. Entonces vos pegás todas las figuritas en la casa, o las palabras, o las qué sé yo, y las vas repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces vas declarando porque yo soy, porque Cristo dijo que yo soy, está escrito. Tomamos un poco del mundo y un poco del reino de Dios. Entonces, todos esos cuestionamientos, dije, Señor, acá me vas a tener que aclarar un poco y vamos a tener que ir con la palabra porque otra no hay. Entonces, yo quiero comenzar con algo que vamos a empezar con Mateo. En Mateo 13, 18 al 23, que habla de la parábola del sembrador. Dice: oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. O sea, Dios trae una palabra, nos da la palabra, nos alienta con algo, y nosotros, en vez de tener fe, sucede que a veces yo salgo afuera, algo no me gustó, me afectó, o alguien me dijo una palabra y me ofendió. ¿Y qué pasó? Me robó la palabra. Entonces, lo que yo estuve acá 2 horas alabando, glorificando a Dios, vino alguien, me la robó. Entonces estoy en el mundo y estoy con Dios. O una aflicción que me tiene en angustia, en dolor, porque a mí muchas veces me pasó que me dolía tanto el corazón por algunas cosas y yo decía, ¿por qué, Señor? Pero eso era una emoción de mis sentimientos, de mi carne, pero no era aquello que Dios quería, porque eso me estaba robando la fe. Pero me duele, Señor, lo que me hacen, pero me roba la fe. Entonces no puedo permanecer en esa fe constante, que es lo que a veces declaramos con la alabanza, cantamos con la alabanza, le adoramos y se lo decimos a Él. Pero esto no lo puedo soportar, o esto no lo puedo. Entonces digo, ahí es donde un poco estamos divididos. Dice, y fue sembrado en el pedregal. Esto es el que oye la palabra en el momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, algo me hace tropezar. Entonces otra vez vuelvo un poco al mundo y un poco en el reino de Dios. Las acciones y las actitudes que tomamos ante las circunstancias es lo que más o menos me desenfocan de las cosas de Dios. Entonces Dios dice, es con fe, no es con otra cosa, es con creer. Yo tengo que creerle a Él y punto. No tengo que dejarme arrastrar por nada. Esto no me deja tener raíz, dice. Si yo tengo que tener cimientos en Dios, Cristo es la roca, Cristo es mi cimiento. Si me paro en Cristo, no me hago problema por más nada. Vino el ataque, vino la palabra, vino lo que venga, yo sé en quién estoy. Señor, yo sé en quién estoy. Si tengo que declarar algo, sería esa mi única palabra. Yo sé con quién está en mí. Entonces, lo demás deja de ser y ya no le doy ese lugar a Satanás. Porque continuamente, a veces con pequeñas cosas,
le estamos dando ese lugar. Y qué fácil se nos es robado. Satanás vive, lo tentó a Jesús. ¿Por qué no nos va a tentar a nosotros? Y a veces caemos por el hecho de las acciones o las reacciones que tomamos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tiene frutos. El sembrador que entra en espino, y este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Cuando estamos tan afanados, cuando nos desesperamos quizás por conseguir trabajo. Me pasa a mí con Carolina. Carolina me dice, mamá, están viviendo en casa con sus 2 hijos. Y yo le digo, y a María le debe pasar casi lo mismo, pero todo el mundo te dice, a ella le vienen diciendo, vos tenés que conseguir trabajo, vos tenés que trabajar, vos tenés que trabajar. Le dije, vas a trabajar si es la voluntad de Dios. Porque a vos no te hace falta el plan de comida, a vos no te hace falta, los hijos están estudiando, yo no sé cómo, pero todo el mundo arregló y los chicos están en la secundaria, en la primaria, no les faltó nada. No nos faltó, Dios provee todo. Yo le digo, pero ¿sabés qué es más importante? Es que vos te sane, que tu alma se sane, que tu espíritu se vuelque a Dios. Toma todo el tiempo que tengas para buscarlo a Dios. Como sea, le digo, pero tomate ese tiempo. Este tiempo que te está dando el Señor en el desierto, como lo quieras llamar, pero es una prueba, pero esto te va a enseñar a agarrarte del Señor y no de lo que dicen los demás, trabajar, 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 porque todo el mundo es palabra del mundo, lo estamos diciendo todo el mundo, que te dice, hace esto, hace lo otro, hace aquello. ¿Y qué te quita eso? Ella me dice, me taladra la cabeza a veces esas palabras. Le digo, y es verdad, te va a taladrar la cabeza, pero tomá vos la decisión. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Cómo va a ser tu accionar? Entonces, cuando yo cambio esa actitud, cuando cambio ese estado, digo, wow. Yo por ahí digo, Padre, no sé qué camino tomar, pero guía mis pasos. Y cuando Él guía mis pasos, yo estoy, pero la palabra de qué sé yo, ¿en quién estoy confiando? Entonces, la fe tiene que estar enfocada en algo. No tiene que ser mi dolor, mi amargura, mi tristeza, mi angustia, me va a sacar de esto, en el afán de la vida. Entonces, ¿cuándo le doy gracias a Dios? Porque hoy hablábamos de eso, darle gracias a Dios. ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios con un corazón lleno de espinas porque está amargado, porque está entristecido? Porque esas son las hierbas malas, porque eso nos envenena. Y les aseguro que cada parte de nuestro cuerpo lo vas a saber. Porque te duele el dedo, porque te duele el pie, porque te salen llagas, porque todo el cuerpo lo va a hacer notar. Yo a veces cuando algo me duele o algo me enferma, estoy mal del estómago, ¿qué pasó? Donde una vez me dijo el Señor, ¿por qué pasa esto? Digo, Señor, hay personas que es muy frecuente. Me dijo, así me lo dijo, vive en un entripado. Que es claro, uno lo entiende porque uno criollo de antes te decían, ¿tenés un entripado? Claro, era un enojo de aquello. Viste que va a decir, no te puedo perdonar. Y a veces hablamos de amarnos unos por otros. Pero ¿me amo yo? ¿Cómo puedo amarte, hermano, si yo no me amo? Yo también me tengo que amar. El problema está a veces ahí,
Yo quiero dar amor. Pero ¿por qué lo hago? ¿Porque de verdad me amo o porque estoy fingiendo un amor? ¿O porque quiero quedar bien? Yo me tengo que amar. Me tengo que amar tanto como me ama Dios. Me tengo que amar tanto por lo que... Y entonces me va a ser fácil decir, si vos me ofendés, bueno, ok, hermano, perdón, a otra cosa, mariposa, y seguimos caminando con Dios y nos olvidamos y esto queda de lado porque yo lugar a Satanás no se lo pienso dar ni ahí. Entonces digo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Muchas veces esa palabra la dan un poco desvirtuada, pero es cuando yo puedo dar algo, es cuando yo me amo, entonces te puedo amar, hermano, y te puedo ofrecer lo que tengo, porque si no, de lo contrario, que estoy fingiendo, estoy tratando de agradarte quizá, estoy tratando de comprar tu amor, y no pasa por ahí, pasa de que yo te voy a amar porque vos me amás y porque yo te puedo amar y estoy agradecida por eso y de ahí Dios hace grandes cosas. Entendiendo un poco esto, está bueno porque no me tuve que cambiar los anteojos y puedo leerla, aunque sea estoy leyendo. Digo, no, ¿cómo voy a hacer para leer esta letra chiquita? En Mateos 13, 34 y 35, que estamos en el mismo Mateo, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho del profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay cosas escondidas en la palabra. A veces comparo las Biblias, a veces unas con otras, que uno ahora tiene la suerte por el internet, ¿no?, de buscar varias denominaciones y bueno, uno trata de buscar la que más pueda llegar a entender, la traducción que más pueda entender. Algunas están, como dicen, a veces está agregada o quitada algunas cosas, pero mayormente, claro, sí, pero en realidad yo siempre me manejé con la Reina Valera y a mí siempre me trajo mucha luz. El hecho es que la necesidad que uno tiene de conocerlo a Dios y de buscar su amor, de entender a Dios también. Entonces, claro, primero tengo que tener fe que hay un Dios y después poder entenderlo, porque como padre por ahí yo quiero conocerlo y no lo puedo llegar a entender. ¿Por qué Dios permite? Como nos dice, ¿qué respuesta le doy cuando me dicen por qué Dios permite tantas cosas? Y a veces es decir, ¿cómo le contesto? Si yo no lo conozco a Dios. Y si no tuviéramos la palabra, siempre hay cosas escondidas, siempre. Y una de las cosas escondidas que encontré es en Isaías 55. Que es bastante cortito, pero para mí fue muy poderoso. Bueno, para ir, todo tiene mucho contexto, pero vamos a hacerla un poco más corta por ahí. Desde el versículo 8,
Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mis vacías. Mayormente los testimonios, las prédicas que he escuchado siempre fueron hasta ahí. Ese es el lugar, da pan al que come, tomala, que declarala, decila, porque Dios dijo eso. Entonces yo digo, ok. Pero, dice, sino que hará lo que yo quiero. Y ese hará lo que yo quiero, a mí me hizo... ¿Qué pasó acá? Dice, porque y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora yo puedo decir, con esto es yo decir, yo tengo el derecho de decir, yo soy sana. Lo dijo Dios. Pero ¿en qué momento lo estoy diciendo? ¿Cuándo? ¿Realmente me la trajo la palabra del Espíritu Santo? ¿O yo la declaro con mi carne porque yo ya creo quién soy? Y ¿saben qué? Acá nos olvidamos que somos hijos. ¿Y los hijos qué hacen? ¿Qué le decimos? No hagas esto, hace esto y hace lo otro. Los hijos los disciplinamos, los educamos y los obedecen. Si no, castigo, nosotros. El Padre no, pero bueno, nos mantiene ahí. Entonces, ¿en qué momento yo digo la palabra? Porque si a mí, yo digo, la palabra le está obedeciendo a Dios. Hace lo que yo quiero. Entonces la palabra misma le está obedeciendo a Dios. Y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿En qué me llevó? Creo que, no sé, estuve varios días y más. Nos levantábamos con Carolina y la desmenuzábamos, las desmenuzábamos. Y hay mucho para hablar de esto. Pero yo digo, ¿cuál es el propósito que esto tiene? Porque no es todo lo que yo deseo. No es todo lo que yo quiero. Es lo que Él quiere. Ahí está el problema. A esto quiero llegar. El problema es cuando nosotros creemos que no sabemos cuando es un trato con Dios. Porque a mí cuando muchos me piden oración o algo así, yo por ahí digo, ok, el Padre no me manda a declarar nada porque hay un trato con Dios. El problema es que el enfermo ora por mí porque estoy enfermo y porque necesito, bueno, Padre, sanalo, bla, 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 bla. No, primero ora al Padre y le dice, Padre, decime la oración. Pero como Jesús dijo, más de una vez Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿cuándo es la tentación? Cuando no declaramos que es según la voluntad de Dios. ¿Y por qué muchas veces estamos enfermos o estamos atravesando situaciones y no le decimos, Señor, antes de que me decir, bueno, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Examina mi corazón. Examíname, oh Dios. Yo tuve un milagro muy grande de sanidad. Me he declarado sana, por más que... Yo no digo, o sea, a ver, vamos a ponerlo en contexto.
Yo, por ejemplo, soy una persona que mi testimonio, yo hoy no estaría aquí parada. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Y ni siquiera pedí oración. Ni siquiera pedí oración. Sí fui orando. ¿Por qué? Porque gracias a que todo eso mi mamá me llevó a curandero, a brujerías. Yo desde los 8 años a mí me operaron del oído, pero no había manera. Me salvó la vida el médico en ese momento porque el tumor o el coso se me iba el pólipo era grande como un dedo de esto y se me iba la pus al cerebro. Entonces ya ahí no iba a funcionar más. Me operan a los 8 años y después de varios años, o sea, yo 35 años casi supurándome el oído. Y supuraba, ¿no? Yo mojaba almohada, mojaba algodones, alcohol boricado, antibióticos habido y por haber, porque bueno, las infecciones a veces me tenía que ir a hacer sacar los pólipos porque aparecían. Y vivía con antibióticos, así que como doctora la anemia era a full. Pero un día en la iglesia de Freyson estaban en una adoración y no siquiera estaba Freyson, era un pastor que yo no conocía ni sé qué. Lo único que me acuerdo que tenía unos bigotitos negros que era flaco. Ni me acuerdo cómo no se llamaba. Pero dice, bueno, vamos a orar por todos los enfermos. Yo a Carolina, la que era bebé, la tenía en brazos y le digo, estaba con estas infecciones a la garganta y la llevé. Pero no era para Caro, porque lo primero que dice este señor, este pastor, dice, bueno, dice, acá hay una señora, hay una mujer que a los 8 años o 7 años más o menos tenía un problema en el oído derecho. Y hoy dice el Señor que te termina de sanar. ¿Y sabes por qué era después, con el tiempo? ¿Sabes por qué era eso? Porque mi padre, cuando yo tenía 5 años, me había hecho un trabajo. Entonces, cuando Dios te tiene que sanar, te va completando, te va dando entendimiento, te va llevando. Pero es por qué estoy pasando esto. Por eso decía yo, hay cosas que el cuerpo habla. Entonces digo yo, ¿por qué estoy pasando por esto? Entonces el cuerpo va hablando. El asunto es que yo no me quede con la del mundo, la amargura, la tristeza, el dolor, la angustia y me voy al mundo. El asunto es que yo empiece a cobrar fe y diga, yo sé, Padre, que vos me vas a hacer libre de eso, pero ¿qué tengo que sanar yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque lo primero que me va a decir, rendite. Ahí está mi corazón rendido. Para que su palabra no vuelva vacía. Para que su palabra obre en mí. Para que su palabra, como dice, en Cristo Jesús todos son sanos. Porque Él pagó el sacrificio. Porque si no fuera así, ¿por qué seguimos sanándonos? Porque todo lo que a vos te enseñaron y todo lo que me enseñaron a mí pasaba por ahí. Porque yo soy sana porque Cristo fue a la cruz y murió por mi sanidad y yo ya soy sana y ya me declaro sana y ya está. Porque la sangre de Jesús me hace libre. Entonces no pasa tanto por ahí, entonces pasa por una reflexión en mi vida. Una reflexión en la cual yo tengo que salir. Y ahí hacemos conexión con el Señor, ahí dejamos actuar al Señor. Porque es decirle, perdón Señor, he pecado contra ti. ¿Por qué? Porque me angustié. Y todo eso me roba la fe. ¿Por qué no tengo fe? Porque si me pongo triste es porque no tengo fe. Me pongo mal porque no tengo fe, que me duele, sí me duele, pero Padre, yo he dicho, Señor, con lágrimas y dolor en el corazón, decir, este dolor no lo quiero más, no pertenece a tu cuerpo. Vos habitas y vos no podés habitar con las dos cosas. Entonces, esta tristeza, esta bronca, esto, lo que sea, pero es del mundo.
estamos viviendo en un reino diferente. En el reino de Dios es diferente. Entonces vamos a hablar con papá, entramos confiadamente. Es decir, pero el padre dice, vamos a esperar, vamos. Que te quiero libre, te quiero sana, yo te quiero proveer, yo te quiero dar, yo te quiero sustentar, yo te quiero llevar de tu mano. Entonces, de acuerdo a tu voluntad, va a hacerse. Y la voluntad de Dios que dice que es agradable y perfecta. Entonces pasemos por eso, pero salgamos de esa circunstancia. ¿Por qué no somos libres? Hay a veces posesiones demoníacas, obviamente, y a veces vamos pasando por esas tormentas que son necesarias, como yo miro como a un espejo, dice la ley, ¿no? Moisés, ¿por qué pasó por todo lo que pasó? Y fíjate que Moisés, como José, como otros, tuvieron que ser apartados de la familia inclusive, para que Dios lo educara. Samuel tuvo que ser, apartados de la familia. Mi padre me dejó, mi madre me abandonó, y Moisés, ¿qué fue? Para lograr el propósito que Dios tenía para con ellos. Para cual fuera su propósito, dice, para lo que le envié. Se cumpla ese propósito. Y yo no puedo saber el mío, pero el de ustedes no. Y cada uno tiene que encontrar eso. Porque si no vamos a estar siempre en dos. Estoy en el mundo y estoy acá. Y no es tanto el que no vaya a bailar, que no vaya, como muchas veces nos han metido en la cabeza antes, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, prohibir, prohibir, prohibir. Y eso era la ley. Pero la ley es para la carne. Y porque, a ver, ¿en qué afecta a Dios que yo me vaya a divertir sanamente, o que esté con amigos, o que esté charlando, o que esté en armonía con otras personas? Porque al fin y al cabo, de alguna manera, alguien va a tener que ser salvo, ¿no? Claro, entonces digo yo, wow. Y esto fue lo que a mí me llevó a buscar y a volar con Dios con muchas cosas que me cerraron muchas cosas, porque a veces decimos, ¿por qué suceden estas situaciones? Pérdidas, por ejemplo, para mí la que más me afectó, no me afectó la de mi madre, no me afectó la de mi suegra, o no, pero mi hermanito, el que estábamos ahí mano a mano, y chiquitito, y vos decís, cuando cumple 23 años y el diablo de repente te lo roba. Y vos decís, ¿y ahora qué? Y ahí tuvo que tratar Dios conmigo, con la muerte, con esto, con lo otro, con sus decisiones, porque yo no lo podía entender. No lo podía entender. Y lo tuve que buscar a Él para que me diera a entender, porque a veces en las iglesias en esa época era mucha ley y poco de amor, ¿no? Avanzamos un poquito más en Hebreos 4:12. Después vamos a volver a Mateo igual. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra a partir el alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a veces quizás sea algo duro, ¿no? Pero a veces cuando juzgamos, cuando hacemos un juicio, esto me lo hizo ver hace muchos años el Señor.
Pero yo a veces digo, ¿por qué yo digo, qué sé yo, fulana es así, fulana es asá? Y crea o no esa murmuración o esos comentarios que traemos. Y empezamos a decir, el otro es así. ¿No estamos haciendo un juicio? Entonces, cuando hacemos esos juicios, la primera vara me va a venir a medir a mí. La palabra de Dios y Dios mismo me va a medir a mí. Y a veces tenemos que arrepentirnos de eso porque también es del mundo. Que yo no pueda decir, fulano, vos sos esto. A mí Dios no me llamó, yo no veo que Jesús me haya llamado a mí a ser juez de nadie. Porque su palabra dice amarlo. No me dice, aún si me dice ama a tu enemigo, ¿por qué yo voy a juzgar a un hermano que cayó, a un esto o lo otro? Todo lo contrario, tengo que levantar fortalezas alrededor de él, interceder por él, pero jamás me va a llamar Dios a condenar a nadie. Entonces cuidemos nuestros labios y nuestra boca, porque es espada de dos filos. Y esa espada de dos filos a veces no sabemos por qué caemos en circunstancias difíciles. Pero cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, hablaste de más, abriste tu boca, en donde no debías hablarlo, más vale que en el momento te caigas de rodillas y le digas, perdón, Señor. Me arrepiento de haber hablado de un hermano, o de haberlo juzgado, o de haberlo condenado, o de haberlo... Aunque quizás esté equivocado, pero yo no soy quien. Quizás no tenga, como vos decías hoy, no tengamos la misma, un acuerdo, no pensemos de la misma manera. Y creo que algo escuché que hoy Silvia también hablaba sobre las diferencias. Entonces, nos ama como somos, nos ama como queremos. Y a veces, ojo, nos juzgamos mucho a nosotros mismos también. Por eso digo, el primer amor es para mí, el amarme yo. Porque si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a obedecer lo que Dios me dice? Apartarme es fácil. Dije, chao con tu problema y no me veo más. Pero qué bien que se siente, o sea, duele en el momento, pero cuando uno perdona y está con Dios en esos momentos, qué bien que se siente. No juzgando, no condenando, sino cubriendo al hermano que quizás no lo puede ver, o quizás no pudo crecer, quizás está bebiendo leche y no puede comer comida, pero porque yo coma comida y vos bebas leche, no me hace mejor ni peor, porque quién sabe yo mañana si no, o entre un rato caigo yo. La tentación está para todos. Si lo tentó al Señor y no lo... lo voy a leer todo el contexto para que más o menos... Dice, y no hay cosa creada y no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas en desnuda y abierta a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Yo digo, wow, si Él fue tentado en todo y aún sin pecar, ¿pero para qué? Por nuestras propias debilidades. Y el que dice que no las tiene, es un clamor de cada día, fortaléceme,
porque soy débil. Me considero débil, me considero muy pequeña ante Dios y a veces hasta delante de muchos hermanos que a Dios gracias están para sostenernos y para empujarnos cada día, ¿no? Porque eso es un poco el cuerpo de Cristo, ¿no? Volvamos a Mateo. Hay muchísimos versículos que hubiese querido traerlos, pero yo sé que les voy a dejar esa tarea para que ustedes vayan un poco más allá con todo esto. Que el Señor, la verdad, a mí me ha bendecido mucho. Yo no sé si a ustedes, pero yo al menos no la había escuchado nunca. Nunca escuché una prédica de esa palabra de Isaías, como que todo terminaba en la cosecha y en la siembra, porque es donde vos das, recibís y bla, 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 bla. Y cuando no van en el contexto de todo, pero cuando uno lee todo el contexto, decís wow. Y cuando fui buscando en las otras Biblias, te iba abriendo el panorama. El 4:4 dice: y respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la tentación, ¿no? Cuando fue tentado Jesús en el desierto. Y yo digo, ¿pasó cuántos días de hambre? 40 días, sin comer. Y él aún así no quiso convertir esa piedra en pan. ¿Tenía el derecho? Sí, tenía todo el derecho de hacerlo. Era santo, era puro y lo podía hacer, porque su poder estaba para eso, porque si no el diablo no lo hubiese tentado con eso. Y nosotros, por eso digo que a veces nosotros usamos la palabra sin esperar que el Espíritu Santo nos traiga esa palabra. El otro día una hermana, cuando le comentaba esto, me decía: ¿y qué tengo que hacer si no recibo la palabra? Descansa en Jesús. Él es tu descanso. Descansa en Él, que sabes que Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Circunstancia de la que fuere que estemos pasando. Hay algunas que están como esto, 40 días de ayuno. Están en desesperación. Vemos a nuestros hijos. Cuando yo me acuerdo que Caro tenía 5 años y 3 días de hambre, me duele la panza, mamá, tengo que comer. No había ni la yerba ni para hacerle un mate cocido, ni para darle pan duro, ni para nada. Yo decía, wow, ni para las acelgas del frente, de la costa, no, estaban secas, no había. Y yo dije, bueno, Señor, estoy en tus manos, pero ayúdame porque yo no resisto ver llorar a mi hija. Pero pasadas los 3 días justo, fue cuando Caro lloraba y al rato dije, bueno, lo que tengas que hacer, hazlo, haz tu voluntad. Pero ahí fue cuando Dios trató conmigo, trató con mi esposo, trató con nosotros, algo cambió. Y al toque que lo entendimos, tac, ahí estaban sirviéndonos las bandejas esas con peces, con pescado, con atún. Que una señora me dice, yo trabajo en la pescadería y acá en mi casa nadie lo quiere. La otra vecina me dice, yo no las conocía porque todavía no hacía mucho tiempo que vivía ahí. Y la otra vecina me trae una bolsa de pan de ayer, pero era pan. Entonces dije, pan y pez. ¿Qué puedo decir yo? Pero de ahí, a partir de ahí fuimos dando pasos, fuimos creciendo. Y eso, si no lo hace Él, ¿quién lo hace? Pero eso es que creció la fe en marcha, no hay otra cosa.
Entonces cuando Jesús es tentado y dice, vete de aquí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Quiera o no, Satanás no está. Yo a veces le dije más de una vez, gracias, Satanás, ¿sabes qué? Gracias a vos me acerqué más a Dios. Gracias a vos busqué más de Él. Gracias a todo lo que me provocaste, estoy más cerca de Dios. Así que también vos le estás sirviendo a mi Padre. O sea, Dios nos tiene. No hay, como decía el otro día Javi, no mirar más allá y no se nos cae ni un pelo que Dios no lo sepa hacer. Así que yo anhelo en mi corazón y anhelo fervientemente del crecimiento de cada hermano. Sé que muchos sufren, como mi hermana Gisela, sé que está sufriendo y está pasando por muchas cosas, como María, y creo que algunos que no dicen nada, pero bueno, cada uno en sus cosas. Pero hay un Dios y hay un Padre, y ese Padre, a veces creo que, como dijo el otro día, me dijo mi hermana, creo que no lo tomo todavía a Dios, no me siento identificada como padre. No lo siento a Dios como mi papá. Pero no se va a tratar de sentirlo, se va a tratar de creer. Y se trata de que, como yo tuve que pasar por esta experiencia también, porque me costó mucho tiempo. Y el otro día le hablaba a mi hija, Ernesto, sos papá de él, pero del mundo, del reino de Dios. ¿Quién es tu padre? Eso se lo tuve que aclarar, así como me lo dijo Dios a mí un día. En el mundo tuviste tu papá, que es carnal y fue necesario. Por eso Moisés y José y todos tuvieron que salir del lado de su papá, de los mismos de papá, porque había que darle otra cabeza. Había que llevarlos a un entendimiento mayor, a un conocimiento más grande, al conocimiento del reino de Dios. Y ese es el camino que a nosotros nos espera. En este mundo tuviste un papá que era necesario que te trajera. Pero en el reino de Dios tenés otro papá. Uno fiel, verdadero, justo, que te va a amar más allá de vos misma. Porque eso hizo conmigo. Y lo hace cada día. Hay una alabanza que todos estos días estoy cantando, todas las mañanas viene. ¡Pum! Es un corito y decía algo que dice, y escuché la voz que viene del cielo, escuché una voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Creo que es de, ¿cómo es que se llama? El cantante que se fue a Cristo. No me sale ahora. Bueno, listo. Es. Porque más o menos era así. Me acuerdo que en una iglesia la cantábamos y nos hacían cantar. Y no sé por qué, pero años atrás, y no sé por qué, esta semana estaba todo. Escuché una voz que viene del cielo. Todas las mañanas me despierto, wow, esa alabanza. Y por ahí en el día me la quiero acordar y no me sale. Mientras te escuchaba me venía a la mente otro corito que dice, quiero menguar para que crezcas tú. Y creo que esa es la clave. Que muchas veces decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Y no aprendemos que tenemos que menguar nosotros para que crezca él. Me parece que ahí está la clave. Que sí es verdad que la sanidad está disponible, que sí es verdad que la prosperidad está disponible, que sí es verdad que tenemos una vida mejor, porque está en la Biblia, porque así lo dijo el Señor. Pero la clave creo que es aprender a menguar uno para que él crezca. Para que yo tenga más del reino de Dios y no del mundo, porque el mundo me está matando, me está destruyendo, el mundo me destruye en sí. Pasa como hablábamos ayer, que por ahí ante una situación X de la vida uno
rendir esta, yo como a veces digo, no tengo palabra, digo, rindo esta situación, no sé cómo vino ni cómo, pero te la rindo a tus pies, las dejo ahí, porque el que sabe, cualquier situación, ya sea de lo que sea, de hambre, de necesidades, porque son imperiosas, por eso pongo el hambre, porque más nos afecta cuando yo no tengo que darle de comer a mi hijo, ¿no? O una enfermedad, lo que sea, pero es imperioso que Dios actúe ahora. Pero si tiene que actuar ahora, porque es obra de Satanás, me lo va a hacer saber. Me lo va a decir. Por eso yo tengo que estar atenta a lo que Él me dice. No a lo que yo me parece, a lo que yo quiero, o porque está todo escrito yo lo voy a usar. Satanás se la conoce mejor que nadie. Palabra por palabra. Por eso va a tentarnos con la misma palabra de Dios. En la obediencia está la aceptación también, porque a veces la respuesta es la que Exacto. Te dice primero un cambio y después te doy. Y le digo que cuando uno terminó de cambiar, al toque al toque, no espera segundos. Yo digo, wow, Señor, tan rápido contestaste. Sí, porque en la obediencia estuvo. Así que no los entretengo más. Dios los bendiga a todos. Él dice, volveos a mí, yo te volveré a vosotros. Él está siempre esperando, como decía María. Porque uno reacciona o piensa en otra cosa, o de qué forma me la vas a pagar, lo que sea. Pero tenemos que ir rápido, entregarte todo a Dios. Y así es donde lo vamos conociendo. Y él ahí lo mejor. Bueno, espero que haya sido de gran bendiciones. Dios los bendiga, hermano, y gracias. Gracias por todo. Siempre un mensaje que sale del corazón y de realmente traer el corazón de Dios siempre bendice y ministra. Pensaba en esto de que vos traías de no tentarlo a Dios, ¿no? Y a veces lo hacemos más en automático que desde el Espíritu. Y esa es la diferencia. Pensaba también en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, del cual estaba llamado a ser el pueblo santo. Sin embargo, tuvieron que pasar por muchos desiertos. Fueron llevados esclavos a Babilonia, fueron maltratados, esclavizados, los mataron. Y vos decís, ¿cómo? El pueblo santo, el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, ellos tuvieron que pasar por todo eso para aprender a depender de Dios y no de otras cosas. Porque ellos, cuando sacaron su mirada de Dios, empezaron a ser víctimas del diablo, de Satanás, a través de otros pueblos, a contaminarse. Y ese es el punto, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? De no tentar a Dios. Somos hijos de Dios, pero no por ser hijos de Dios estamos exentos a equivocarnos, a desviarnos y después recibir las consecuencias. Entonces, ser responsables de nosotros mismos, porque decir, ¿cómo Dios me pasa esto? O ¿por qué le pasa esto a aquella persona? Y tal vez haya cosas que esa persona tenga que trabajarla con Dios para sanar, para arrepentirse, como bien decías vos. Son situaciones que claro, el punto es procurar eso, ¿no? Aprender de la situación para ir a un lugar de más poder con Dios, de más relación con Dios. Y acomodarnos, no sabemos cuál es la situación, pero la dejamos delante de tu presencia para que se haga tu voluntad, porque a veces Claro, no sabemos nada de lo que necesitamos. también. Bueno, Gracias por la palabra. Y me venía una persona que está desapercibida un poquito en la Biblia, pero es una persona con mucho para enseñarnos, que es la suegra de Pedro. La famosa suegra de Pedro. Tentamos a Dios, Dios te sana. Y decís, al otro día venís, Dios, saname de esto. Y ya te sanó ayer. Si vos ya lo creíste, lo tomaste. ¿Y qué hizo la suegra? Dice, se fue sanada, inmediatamente servía. O sea, ya ponete en marcha, se sanó, listo, seguí. No le hagas un monumento a eso. Estamos a veces en esa tentación a Dios. Me venía mucho eso. De decir, ya te sanó, vos lo creíste, sos sano, listo, seguí, ponete a dar, a servir, porque si no vas a quedarte tentando a Dios en pedirle todos los días que te sane, por lo cual ya te sanó. Y entonces pensaba esto, ¿no? Poder avanzar y como iglesia ayudarnos a ponernos en marcha, dejar atrás aquellas cosas que Dios ya sanó, que ya las tenemos, y vendrán otras cosas por las cuales Dios vendrá a sanarnos, ¿no? Y a liberarnos. Pero bueno,
me venía esta mujer, digo, ¿qué ejemplo? Fue sanada de la fiebre, estaba re mal, y inmediatamente no dijo, bueno, esperen que pasen 2, 3 añitos y me pongo a hacer algo. Dice, inmediatamente le servía al Señor. Y ese tiene que ser nuestro ejemplo también, ¿no? La gloria para Él en ese caso. Así que gracias. Uy, como decía Betty, hay mucho para hablar del tema. Gracias, Betty, gracias. Y bueno, seguimos fortaleciéndonos, edificándonos como familia en Cristo, enfocándonos en Él. Así que Dios los bendiga, que tengan una gran semana, a cuidarse mucho el corazón principalmente, porque lo físico, como bien decía ella, después se ve reflejado en lo físico, pero a cuidar nuestro corazón, que es lo más importante. Y sobre toda cosa guardada, por algo lo dice la palabra, ¿no? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Está todo escrito, Dios dejó todo para que no lo tentemos. Él dejó todo para que no estemos tentando permanentemente. Dios los bendiga.